Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. El apocalipsis del software ya ha comenzado, nos decían. Muy buenos días, productor. Feliz inicio de semana y de mes. Pues sí, eran titulares feuchos, feuchos, ¿eh? Pues no hace mucho de estos titulares, ¿eh? Porque datan todos, bueno, entre febrero y finales de abril. Ajá, pues mira. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, aquí vemos pues el ETF del software, del sector software, pues lo que ha hecho desde entonces. Ya comentábamos pues al principio del canal, que bueno, no llevamos ni 2 meses, pero al principio lo comentábamos que, bueno, pues por el cúmulo de este tipo de noticias y también por los volúmenes que veíamos, que fijaos el incremento de volumen que había con esta caída de aquí junto con las noticias que acabo de poneros en el vídeo, ¿vale? O sea, que Y, se estaban dando todos los ingredientes para una capitulación más que para un apocalipsis. y como hemos comentado en otras ocasiones, casualidad o no, lo suelen hacer en zonas donde previamente han sido líquidas, como por ejemplo ese punto pivote, que quiero decir, una cota de precios que todo el mundo puede estar viendo. O sea, un nivel relevante, quiero decir, y justamente aparece ese argumentario catastrofista y los volúmenes que veíamos, bueno, lo que ha comentado el productor. Curioso porque ahora la proyección, como veo así en el pre, está prácticamente cumplida, ¿no? Ahora mismo. Sí, O sí, muy cerca, el vamos. pre-market está a punto de cumplirse y bueno, pues yo sigo pensando que después de todo lo que hemos vivido en estos 2 meses atrás, Ujú. creo que van a venir cosas muy buenas para el sector software y hoy la pildorita va a ir de software también. Sí, sí. Genial. Pues empezamos muy fuerte la semana, productor. Empezamos fuertes y bueno, pues quería poneros esto que decíamos A hace, ver. pues hará mes y medio o así, más o menos. Unos 3 meses tras esta corrección, los tres volúmenes que ha dejado, ¿vale? Esto unido a las noticias de que Cloud, de Anthropic, que puede acabar con todo el sector software y demás, nos da ya un principio de síntoma de posible capitulación. Joder. Pues, Oye, y además, productor, fíjate que llevaba la misma camiseta para hacer deporte. Así que esto es un déjà ah, vu, ¿eh? sí, sí, Cuidado, sí, sí, sí. Absoluta casualidad porque no sabía que le ibas a sí. mostrar este extracto. Pues Pero sí, mira, sí, justo lo que anticipaba, sí, tal cual. una tercera cosa, porque para mí hay dos cosas claras que destacar en ese vídeo. Lo primero, lo bien que detectamos esa capitulación en el sector software. Y lo segundo, los lacios que éramos en YouTube hace apenas mes y medio, ¿eh? Hemos mejorado Menos un mal que, poquito, yo creo. menos mal que tu cookie, o nuestra cookie del café, nos ha puesto un poco las pilas y yo creo que sí que ahora lo hacemos un poquito más elegante el tema. Pero muy curioso y sobre todo quiero destacar los datos objetivos, porque es cierto que Dario nos anticipaba esas señales, pero son objetivas, ¿no? Eran titulares muy malos, con el precio llegando a una zona importante y con volúmenes que veíamos ahí muy altos sin que el precio pudiera desplazar más corto. O sea, ¿no? Que sirva como que, pues de nuevo, son datos objetivos, que después, en este caso, ha salido perfecto. Pero bueno, muy interesante, productor. Bonito repaso. Perfecto. La estadística del día. La estadística del día, y cómo no, ¿de qué la voy a traer? Pues del sector software. ¿Y quién la va a traer? Pues nuestro querido Blue Curtic. amigo Blue Kurtik. ¿Y qué nos dice? Pues que el ETF del sector software, el IGV, el gráfico que sacaba yo antes, pues está de nuevo por encima de la media diaria de 200 sesiones después de 97 o más días. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre o qué ha pasado? Pues bueno, ha sucedido esto en 3 ocasiones, esta sería la cuarta, ¿vale? Y en esas 3 ocasiones que sucedió, pues tenemos retornos positivos en los 3 casos a 12 meses vista y un retorno medio de un 36,68%, ni más ni menos. O sea que esto cuadra con nuestra visión y el software, tanto por gráfico, tanto por noticias como por estadística, tiene muy buena pinta. Sí, sí, 100%. 100%. Venga, ¿con qué pasamos? Radar, radar, dom, 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 dom. Radar del mercado.
El radar del mercado, pues voy a decir lo que llevo diciendo los últimos días. SP500, subidas de un 0,22%, nuevos máximos históricos. El Nasdaq subió también el viernes un 0,36%, nuevos máximos históricos. Y el Dow Jones subió también un 0,74%. Los futuros hoy relajaditos. Tenemos tanto al Nasdaq como al SP subiendo un 0,18% y el Dow Jones subiendo un poquito más, un 0,36%. Europa muy tranquilita, con el futuro del DAX subiendo un 0,12%, el del CAC un 0,21% y el IBEX planito. El petróleo subiendo un 4%. Cuidado con el petróleo, que ya nos decía Trump que íbamos a tener los precios de gasolina más bajos que antes del conflicto de Irán. Y bueno, pues Eso Trump es. no da puntada sin hilo. Así que No. bueno, estaremos atentos a los precios del petróleo. El oro que cae un 1,45%, la plata que la tenemos planita hoy y el Bitcoin que continúa su descenso. Cae hoy un 1%. Las acciones, pues aquí las tenemos. La verdad que todo el verde se concentró sobre todo, bueno, en sector semiconductores. Aquí tenemos a destacar la subida de un 32% de Dell. Subió Micron de nuevo un 5%, Broadcom que subió casi un 5% también. Y bueno, ya si nos vamos al sector software, pues hubo una auténtica fiesta el viernes, ¿vale? Aquí tenemos Microsoft con subidas de un 5%, Oracle con subidas de casi un 11%, Palantir 9%, IBM 12%, ServiceNow 14%, Adobe 7%. En definitiva, Mm, una auténtica locura. Sí. Y que continúe Microsoft. Después lo veremos. Después lo veremos. Y pasando ya a Españita, aquí tenemos Españita, que bueno, pues la verdad que todo muy tranquilo. La banca mixta con un Santander subiendo un 0,22, la Caixa que sube un 0,82 y el BBV que baja un 0,57%. Las eléctricas, pues tenemos a Iberdrola plana y a Endesa y a Naturgy subiendo en torno a un 1,25%. Inditex, que sigue con su rebote, subiendo medio punto porcentual. Y lo demás, pues bueno, pues sin nada muy destacable. Venga, pues pasamos con los Yo, grafiquitos. yo, show me your graph. Show me your graphs. Bueno, vamos a ver un par de detalles técnicos que he visto aquí con el productor antes de iniciar la grabación del café de hoy y por lo tanto traigo primero el contado del Nasdaq, con ticker NDX. Nos llama la atención tanto al productor como a mí que fijaos, aquí tenemos la barra del ejercicio de mayo y esta línea negra que veis aquí es el precio más negociado, pues bueno, pues de todo el pasado mes de mayo. Y bueno, nos llama la atención que esto, como hemos comentado en otros ejercicios con el perfil de volumen, cuando el precio más negociado de un periodo, en este caso de un mes, se sitúa en la parte alta, ¿significa que va a caer de forma inmediata y se va a hundir? Pues no. Pero no, productor, es un primer síntoma que cuanto menos nos ha llamado la atención, ¿vale? Así que repito, de toda la cota de precios que ha visitado el NDX, el Nasdaq, durante el pasado mes de mayo, bueno, pues su precio más negociado se sitúa justo en el cierre, que es decir, muy cerquita de los máximos históricos que nos dejó las últimas sesiones, ¿vale? Y a su vez esto también lo vemos en gráfico diario, como en el histograma, si nos fijamos, tenemos un volumen, es cierto que fue el cierre de ejercicio mensual, como digo, pero bueno, llama la atención este volumen de aquí, ¿vale? Es el más alto desde los vencimientos que tuvimos el mes de marzo, ¿vale? Así que, bueno, como digo, ¿significa esto que se va a hundir el Nasdaq desde hoy sin parar? Por supuesto que no, ¿vale? Pero bueno, es un detalle técnico que nos llama la atención. Pasamos a ya ver el futuro, entonces ahora, futuro NQ, aquí sí que no vemos esa reacción del volumen, sigo estirando el perfil, ¿vale? Desde el inicio
de esta subida tan extendida, el 31 de marzo, y se nos mantiene en el mismo entorno de precios sobre los 29.300 aproximadamente. Por rangos de referencia, por nuestro sistema, también lo tenemos muy abajo, ¿vale? O cada vez más abajo, ¿no? A medida que nos va dibujando nuevos máximos históricos. Marcaba este nivel de aquí, que era la estructura de máximos previa durante los cafés de la pasada semana, como el primer soporte, ¿vale? Y bueno, ya lo vimos, como lo tocó en 2 ocasiones y ahora mismo, sin ninguna referencia, hemos hecho un nuevo máximo histórico en la sesión de hoy, lunes 1 de junio. Y bueno, vemos aquí también el cohete de Elon Musk. Nos vamos acercando. El próximo viernes, día 12, tenemos la salida de SpaceX. Y bueno, en principio lo que ya hemos comentado, por estructura y volumen, por nuestro sistema, mientras el precio no pueda romper este extremo inferior de aquí, situado en los 28.900 puntos aproximadamente, pues esto es una tendencia impoluta alcista, ¿vale? Como decía, como en el contado hemos visto que hay bastante negociación en la parte alta que nos dejaron el viernes, yo me he bajado a gráfico menor aquí en el futuro y tampoco he visto de momento nada relevante. Lo iremos comentando en los siguientes cafés, pero de momento, como digo, a la espera de que aquí en algún momento nos deje alguna nueva referencia por volumen, ¿vale? Pero poco más que añadir de aquí, productor. ¿Quieres comentar algo? Nada, pasa a los alemanes, pasa al DAX. Venga, vamos con los alemanes. Y aquí veíamos en el café del viernes, bueno, tenemos los 25.000 puntos, ¿vale? Que ya sabéis que además de nivel psicológico es el POC de toda la corrección desde máximos históricos previa. Ese nivel ejerció como resistencia y lo testeó por primera vez desde que lo superó como soporte. Decía que comentábamos que nos dejó una señal por acción del precio alcista que la sesión del viernes, como veis, no pudo activar, es decir, no barrió los máximos, estos que nos dejó la sesión del jueves. Estos máximos están situados en 25.294 puntos, precio del futuro, ¿vale? Entonces, bueno, pues los 25.000 para mí siguen siendo el soporte clave. Mientras no lo pueda romper y de cerrar por debajo, se mantiene la posibilidad para mí de que veamos nuevos máximos, ¿vale? Pero como digo, el viernes no nos activó, ¿vale? Esos máximos, ¿vale? Lo cual hubiera tenido yo por lo menos más claro que podíamos tener nuevos máximos históricos en las próximas sesiones. Así que poco que añadir. 25.000 soporte inmediato, ya aguantó como tal el jueves. Y bueno, pues si nos barriera esta cota de máximos que he comentado del jueves, pues también yo creo que sería bueno para una continuación, una rotación de este POC hasta máximos históricos. Y hasta aquí el DAX para mí, productor. No sé si quieres añadir algo. Pues si quieres abrir el gráfico semanal, por comentar un poco la velita semanal, que sí que nos dejaba un poco de rechazo ahí en esa parte alta. Perfecto. Aquí por nuestro sistema tenemos un máximo especialmente importante en contexto semanal, donde estoy ahora. Este máximo está situado en los 25.052 puntos, es decir, nos confluye también con ese POC que hemos visto en el gráfico diario. Y como bien decía el productor, pues vemos como la pasada semana, esa última semana de mayo, pues nos muestra rechazo, ¿vale? Este posible momentum bajista, ¿cómo se activaría para nosotros o cómo cobraría mayor protagonismo? Bueno, si pudiera dilatar los mínimos de esta pasada semana que nos ha dejado en 24.960 puntos. Así que tanto por esto como por el nivel de los 25.000, vamos, la clave va a estar, como digo, pues como veíamos en el entorno de los 25.000 puntos, ¿vale? Para ver si aguanta como soporte y se va largo, o bien si los pierde, pues eso, que tengamos en cuenta que también nos activaría esta velita que, vamos, si la aislamos, digamos, no pinta especialmente bien, ¿vale? Tiene, como veis, desplazó largo y lo rechazaron dejando el cierre prácticamente en la apertura, ¿vale? Así que poco más. ¿Quieres añadir algo? Nada, pasamos al SP. Venga. Y aquí voy a sacar el gráfico mensual, ya que empezamos mes, pues comentar la velita de mayo. Y bueno, pues velita muy alcista, pero al igual que en el NDX, nos ha llamado la atención que el punto más negociado nos lo han dejado en la parte alta, pegadito aquí, veis esta línea negra, pues ahí está el punto más negociado del mes, que como decimos, no significa que el SP500 se ponga a caer como un loco desde hoy, pero bueno, ya es un síntoma de que por lo que sea, ahí se ha negociado más que en otras zonas. Y bueno, habiendo dicho esto, pues me voy a pasar a gráfico diario ya. Aquí lo tenemos y al igual que en el Nasdaq que ha comentado Mike en el contado, pues nos ha dejado un volumen muy elegante el viernes pasado, ¿vale? Veremos a ver qué significa este volumen. Para nosotros, por nuestro sistema, para continuación larga, pues alejamiento por arriba, retesteo y continuación.
Y por lo contrario, ya si perdiera los mínimos del viernes y vendría a testear como resistencia, pues ya podríamos buscar pues la ventana de oportunidad bajista, ¿vale? ¿Hasta dónde? Mm, Pues bueno, el siguiente soporte lo tenemos en los 7.333 puntos. Así que bueno, como digo, clave por donde salga el precio y que aleje tanto por un lado o por el otro. Y bueno, y de ahí pues iremos construyendo operativa. De momento, pues atentos a lo que haga. mm. Y pasando a Españita, pues nada, ahí seguimos en esta zona de resistencia que tenía yo marcada entre los 18.214 y los máximos históricos por los 18.500. Y ahí sigue el precio. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones ahí metidos. El viernes también nos dejaba un volumen elegante y bueno, pues un poco parecido a lo que he dicho en el SP, ¿no? Escapes por abajo y retesteos podrían dar oportunidad de ventana bajista Ujú. y por arriba pues lo contrario, ya sería batir máximos históricos, buscar un retesteo como soporte y oportunidad de ventana alcista, ¿vale? Así que bueno, Perfecto. pues así tenemos al IBEX. Venga, pues paso con el crudo. Y hemos alcanzado justo la zona donde, si esa veíamos en cafés previos como ya teníamos dos cierres consecutivos menores, ¿vale? Perdiendo esta zona dentro del rango, ¿vale? Que ya, como digo, está más que argumentada. Y una vez que teníamos eso confirmado, pues un retesteo ya activaba la posibilidad de que esto pudiera ejercer como resistencia. ¿Qué quiero decir? ¿Estamos ante una posible consolidación bajista? Bueno, pues nos falta la acción del precio ahora mismo. Como veis en tiempo real lo estamos testeando. En la sesión de hoy lo veo complicado, pero bueno, mañana lo repasaremos o los siguientes cafés. Pero en definitiva, si hoy aguanta como resistencia y mañana nos dejara una velita de rechazo bajista, una vela envolvente, en definitiva, si por acción del precio en las próximas jornadas vemos señales en dirección corta, bueno, pues es justo la hipótesis que había marcado para venir a visitar el extremo inferior, que este sí que ya es absolutamente importante, situado en 81,19 dólares. Lo comentaba también con el productor antes de empezar a grabar. Esto es una barra que desplazó 40 dólares, el rango donde sigue metido desde el 8 de marzo. ¿Vale? Así que, bueno, pues testear sus extremos, y en este caso estamos más cerca del extremo inferior, pues al que le interesa este activo yo estaría muy, muy atento. Pero de momento vamos por partes. Aquí estamos testando esta zona como resistencia después de la superación bajista y bueno, ver pendientes de si deja señal corta. La contrapartida de eso sería que simplemente recuperara, nos cerrara por aquí encima y por lo tanto todo esto sería una manipulación y veríamos continuación alcista en el crudo, ¿vale? Pero de momento testeando este entorno de los 91 dólares y 92,10 dólares, que eran zonas que ya habíamos argumentado previamente. Venga, me paso con futuro del Bitcoin. Bueno, y lo que comentaba el productor, desde el extremo superior que llevamos viendo pues, prácticamente ¿no? desde el inicio de los cafés, el 15 de abril, ahora mismo en tiempo real está cayendo pues, cerca de un 9%, ¿vale? Repito, desde esos 79.660 dólares, que es un extremo superior que tenemos más que argumentado por nuestro sistema y que es muy, muy importante. Primer cierre por debajo de ese POC, ¿vale? Que están en los 75.000 dólares del POC de este rango, quiero decir. Y bueno, ahora mismo cualquier testeo que se genere durante las próximas jornadas en este nivel va a ser inicialmente como resistencia, ¿vale? Y si tuviéramos un segundo cierre consecutivo esta semana, pues yo creo que esto va a continuar con algo más de corrección. Ya, como digo, el productor nos traía, ayúdame a recordar, pero lo de la ley aquella que comentaba Trump, que iba a ser el king de las criptos y todo Sí, eso que solo le importaban las cripto, por eso. que vamos, que su Bueno, intención era que Estados Unidos fuese la capital del mundo cripto y luego también la ley de claridad que se aprobaba pues más o menos a la vez que daba Trump esas declaraciones. La verdad que nos pintaba un poco mal. sí, pues para que le preocupen, igual no le preocupan en el corto plazo, pero de momento, pues como digo, está cayendo un 10% más o menos desde que estaba tan preocupado por las criptomonedas, ¿vale? Así que bueno, pues de 5.000 dólares inicialmente como resistencia y el precio cayendo desde un nivel que ya teníamos ahí más que controlado, ¿vale? Así que poco más que añadir de aquí. Paso con el oro. Nos vamos a gráfico
diario. Vale, aquí también tenía un nivel importante. Primero, los 4.537 dólares, que ya está argumentado. Y estábamos ante un posible, bueno, el precio alcanzó o se quedó muy cerquita de zonas que también habíamos visto, que pensamos que podía tener caídas, o mínimo, hasta este rango. Es cierto que se quedó muy cerquita, pero bueno, vamos a dar por válido ese acercamiento a la zona. Y a lo que iba ahora mismo en relación a este nivel, ¿vale? Si todo esto es una trampita para seguir subiendo, ya marcaba desde hace un par de semanas los 4.593 dólares, ¿vale? Porque esta es la barra que cruzó con fuerza ese nivel y bueno, pues su máximo, si es superado, pues para mí sería prueba de que, como digo, esto es una manipulación y por lo tanto vamos a tener sesiones alcistas durante la semana. De momento el viernes, fijaos, como nos intenta dilatar ahí, voy a hacer un poquito más de zoom, o sea, dilató, pero se quedó en un intento porque tuvimos el cierre por debajo, ¿vale? Y de momento lo que llevamos de lunes, el precio está cayendo. Así que para hoy, para las siguientes sesiones, los 4.593 puntos y sobre todo si consigue cerrar o no finalmente por encima es la clave para que de nuevo todo esto de aquí sea o una manipulación o bien sí que vayamos a ir viendo caídas, ¿vale? Pero de momento ese nivel fue rechazado y bueno, mañana repasaremos a ver cómo nos queda la velita de hoy, pero bueno, ese nivel es el clave para ver si la estructura de posible continuación bajista se mantiene o bien, como digo, es un fake out para seguir subiendo. ¿Y qué me queda, productor, por aquí? Creo que ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Pues venga, pues ¿con qué Give me pasamos? fake. Hey, give me your scalp and shit. That briefing. También se lo comentaba al productor antes de grabar, tengo que reinstalar Ninja por un problema con un indicador, así que antes de empezar con la reinstalación y demás, os he grabado he hecho las capturas para que hagamos la operación del viernes, ¿vale? Así que bueno, lo siento, hoy son capturas. Dime si se ve bien o hago un poco de zoom aquí a la fotillo, Se ve. Dari. Se ve. Vale. Más o menos. Bueno, pues sigo con esta buena racha que llevo durante las últimas 5 sesiones operativas. Hice una única operación sobre las 6 menos cuarto de la tarde del 29 de mayo, que fue el pasado viernes. En este caso tuve algo de exclusión negativa, ahora lo veremos en las ejecuciones y en TradingView, pero bueno, se fue al objetivo, y como digo, pues que dure mucho esta racha, productor, pero Hombre, pero bueno, en cuanto los stops estaban cerca, me imagino. Después de, como digo, creo que son 5 días que hago una operación y va directa al objetivo y sobre todo esta no, como digo, tuvo algo de excursión negativa, pero las previas es que 5 o 10 dólares en negativo y se fue directo al objetivo. Así que bueno, vamos a pasar con la ejecución. Por estructura, ahora lo veremos, como digo, el contexto en TradingView. Es una continuación bajista al VWAP, pero aquí vemos como el mercado viene cayendo y me realizo un retesteo con 2 velitas a la zona que ahora veremos, que es el VWAP de la sesión, ¿vale? Por lo tanto, cuando identifico que esta vela está girando y rompe su mínimo, entiendo, como digo, que está consolidando corto el VWAP de la sesión y me meto corto en la rotura de ese mínimo de la barra y me salgo justo en el mínimo de la estructura, ¿vale? Vamos ya a pasar entonces a TradingView para ver el contexto. Me voy aquí a la banderita. Vale, aquí lo tenemos, 6 menos cuarto de la tarde. El precio me dejó una zona de volumen y la perdió con mucha fuerza. Y aquí está el retesteo al VWAP. Esta línea de puntos es el VWAP de la sesión. Si queréis que hagamos algún laboratorio sobre indicadores que comentemos por aquí o herramientas, si no conozcáis o os interesa ahondar un poco más, pues nos dejáis un comentario y grabamos algún laboratorio sobre esto. Pero bueno, en definitiva, consolidación corta al VWAP de la sesión, ¿vale? La entrada, como siempre, es en un gráfico de 10 barras de 10 puntos para controlar el riesgo y bueno, y la salida en el mínimo este, ¿vale? Pero consolidación corta al VWAP de la sesión. Y quería comentar también Microsoft, porque lo veíamos el jueves o el viernes. Comentaba, bueno, que me gustaba el posible cierre que podía dejar por encima de esta área de interés y bueno, fijaos, ya no solo el cierre que tuvo el viernes, el premercado viene, productor, muy alegre, ¿vale? Así que, bueno, como la comenté, pues yo si llega hasta en torno de los 482,64 dólares, aquí sacaré algo más de la posición y el otro ya sí que lo dejaré, a ver si quisiera romper. Pero bueno, ha roto con creces, ha cerrado con creces por encima de ese interés que también comentaba, pues al inicio de los cafés también, a mediados de abril, y después de estar aquí consumiendo tiempo unas semanas, como digo, rotura fuerte y vale, muy bien Microsoft y a ver dónde nos lleva esta semana. el apocalipsis del software, decían, ¿eh? Pues sí, los titulares que nos enseñaba al inicio de este café el productor no parecían muy optimistas y parece ser pues que el precio no estaba de acuerdo con los titulares.
Porque no creo que lo hicieran adrede, ¿no? Esos titulares, ¿no, No, productor? para nada, Vale, vale. para nada. Venga, pues pasamos con la pildorita. La, ya, ya, ya. La píldora del día. La píldora del día. La píldora del día, y es que yo tengo que insistir otra vez más con la misma, Mike, es que tengo que insistir con Adobe. Creo, no sé si es la tercera vez o la cuarta que la saco, pero es que está a punto, bueno, de hecho en el pre-market nos está haciendo el primer máximo creciente. Aquí vemos el pre-market en $271. El viernes tuvo una subida de un 7%, nos cerraba justo en la resistencia. Pero bueno, hoy parece que si el día no cambia mucho, Adobe podría hacer el primer máximo creciente y yo, personalmente, voy a entrar en el breakout en vez de esperarme a un retesteo como solemos hacer, ¿vale? ¿Por qué lo argumento? Pues porque creo que estamos ante la misma situación que estábamos aquí. Esto es Adobe en el año 98, ¿vale? Y esta sería la figurita de acumulación que nos hizo en aquel entonces. Y vemos que hizo el breakout y desde ahí no miró atrás, ¿vale? No hizo ningún retesteo al rango de referencia ni a la zona pivote. Simplemente se nos fue para arriba. Y bueno, ya lo he comentado en programas anteriores, en apenas año y medio se hizo una subida de un 1400%, ¿vale? O sea que No está mal. cuidadito, cuidadito, No cuidadito. está mal. Y bueno, ya en otros programas, cuando lo he sacado, ya hemos comentado pues el drawdown histórico en el que estaba. Lo voy a volver a poner, bueno, para que lo veáis. Aquí lo tenemos. Si queréis ver nuestro magnífico vídeo sobre el drawdown, lo pondremos por aquí arriba, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenemos, que Adobe pues ha estado con ha tenido una corrección de en torno a un 65%. Y vemos aquí pues que eso ha sido la máxima corrección que ha hecho en toda su historia, ¿vale? La hizo en el 2009, también por el 2002, aquí en el 98 y bueno, y aquí en el pasado también, en el 92, año 90 y año 87. Pero de ahí no ha pasado nunca. Así que bueno, tenemos patrón de drawdown histórico, tenemos ya en gráfico diario una figura acumulativa que podría activar hoy y bueno, y tenemos una empresa que tiene crecimiento, que tiene ventas, que tiene absolutamente de todo a pesar de los titulares catastrofistas que decían que No. se iba a destrozar, se iba a acabar todo el sector software. Pues bueno, para mí tenemos una oportunidad histórica en Adobe. Como digo, esto no es una recomendación, es una opinión mía, que la digo y bueno, pues que... No sé, ¿a ti qué te parece, Mike? Pues yo estoy totalmente de acuerdo y empiezas muy fuerte la semanita con esta píldora, ¿eh? A ver si aguantas el nivel, ¿eh? Es que me Así gusta que... muchísimo Adobe. Llevo yo emperrado con Adobe porque pues veía muchas similitudes con el año 98. Estaba cayendo mientras el Nasdaq subía. Estaba llegando al drawdown que llegó por aquel entonces también. Y bueno, pues ya os he enseñado lo que hizo en el 98. Desde el 98 hasta mediados del 2000, pues eso, como digo, tuvo una Sí, subida sí. de en torno a un 1400%. ¿Que se va a repetir? Pues bueno, no No digo sé. que sí, pero no digo que no tampoco. Yo creo que tiene mucho upside. Y bueno, pues ya está. Pues perfecto, pues le iremos haciendo el seguimiento y, como digo, muy buena pildorita para iniciar este mes de junio. Tenemos que pedir el like, productor, que no lo hemos Sí, pedido al se nos inicio ha del olvidado vídeo, al tú. principio, cago en la mar. Luego nos Sí, sí. riñe porque le preguntamos al asistente de YouTube y nos dice, tenéis que pedir el like al principio. Y luego se nos olvida, es que entramos aquí en lo que importa, que son los gráficos y bueno, pues casi siempre lo solemos dejar para el final. Pero como seguro que estáis ahí, que sois Claro. fieles seguidores y que os Cafeteros. ha gustado, fieles cafeteros, que os ha gustado mucho el programa, pues bueno, pues os agradeceríamos mucho ese like. Y el que no esté suscrito, pues que
que se suscriba, porque eso nos ayuda mucho. Y también los comentarios nos ayudan mucho, ¿vale? Si queréis dejarnos un comentario sobre lo que sea, algo que hayamos visto, sobre que, yo qué sé. Si queréis, también podéis insultarnos, ¿no, Mike? Si quieren saludar a la cookie, en Si definitiva, queréis, un comentario. sí, un comentario, si queréis saludar a la cookie también, lo que sea, pero un comentario nos ayuda y nada, pues esto Que se ha acabado, paséis todos Mike. un maravilloso lunes, un maravilloso inicio de junio y mañana más café y más mercados. Hasta luego, productor. Hasta Yeah, mañana. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.